Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Decía con los colaboradores invitados de este programa que el programa de hoy es casi como una clase de Derecho Constitucional, y yo no sé hasta qué punto ellos, cuando dan clase, les dicen a sus alumnos que o tengan el periódico en la mesa o, bueno, lo más normal será decir tengan el dispositivo móvil abierto, porque muchas de las cuestiones que están en nuestros informativos, que están en la actualidad internacional y nacional, se van a tratar hoy y bien valen una clase de constitucional. Por esa razón hemos llamado este programa Cuestiones de Actualidad, Cuestiones Constitucionales. Vamos con nuestro vídeo, que es ese pequeño aperitivo para saber de lo que vamos a hablar, y volvemos en un instante. La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala en su artículo 13.1 que toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un Estado, y en el apartado 2 que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del suyo propio, y a regresar a su país. Este es el punto de partida del enfoque de esta noche, en el que planteamos cómo cuestiones que aparecen recogidas tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en la Constitución española se han convertido en los últimos tiempos en cuestión de actualidad. Cierto es que la cuestión de la inmigración se ha convertido en un fenómeno global que ocupa y preocupa a todos los estados, cada uno desde su papel. A los estados en los que sus ciudadanos deciden marcharse por los motivos que sea, a aquellos que son lugares de paso o de estancia limitadas hasta llegar a aquel país donde se quiere establecer esas personas. Las personas tienen tanto derecho a migrar como a no migrar, y se deben dar las circunstancias para que uno u otro derecho quede garantizado. Hoy en Enfoque nos proponemos ir más de lo lejano, geográficamente hablando, a lo más cercano. Así, partiendo de lo que está pasando en Estados Unidos con el triunfo de Donald Trump y la implementación de políticas contrarias a la inmigración, de control de fronteras y de expulsión de migrantes. Irnos acercando a la realidad europea para terminar en España y atisbar cómo existen elementos comunes, tanto si hablamos del fenómeno de la migración desde el punto de vista de los sujetos actuantes, las personas que se ven obligadas a migrar por múltiples circunstancias, como de las sociedades a las que se dirigen estos migrantes, tanto los países de paso como los países de destino. Y como la realidad del fenómeno de la migración ha ido mutando, está presente desde el comienzo de la historia de la humanidad, pero a la vez se repiten comportamientos en muy diferentes lugares del mundo, a pesar de las muchas diferencias de cultura, políticas, económicas, antropológicas que puedan existir entre las sociedades. Y lo vamos a hacer aplicando el filtro del derecho constitucional. Pues yo creo que era bastante descriptivo este vídeo, donde se tratan algunas de las cuestiones que, como decimos, van a ser objeto de conversación. No sé si de debate, espero que también, pero de conversación. Comenzamos a presentar a nuestros invitados. Francisco Javier Díaz Reborio, catedrático de Derecho Constitucional. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. María José Manjano, profesora de Constitucional. Buenas noches. Hola. Bonito color. Gracias. Bonito color, que arroja bastante luz. No nos hemos puesto de acuerdo, pero estamos un poquito apagados de tono. Espero que en el debate subamos el color. Y Luis García Chico, profesor de Derecho Constitucional. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? El luto no es por cómo está la Constitución ni nada por el estilo. ¿Qué va? Por gusto personal. Antes iba más de luto y ahora ya lo voy reduciendo. Hoy vas casi de alivio, ¿eh? No, que dirían los antiguos. Es un suspiro. Bueno, no sé si en otros momentos de la actualidad habéis tenido tanta presencia en los medios de comunicación con cuestiones constitucionales. Este es un momento muy apetitoso, ¿no? para los profesores de Constitucional, ¿no, Javier? Bueno, sí, desde el punto de vista de la aplicación de la Constitución, de los principios, los valores constitucionales, de conflictos, en definitiva, que tienen una respuesta jurídica. Sí, lo triste es que esto normalmente es pues porque se producen conflictos y situaciones a veces inéditas, a veces pues que necesitan esa respuesta. Cuando todo va tranquilo y tal, bueno, pues la Constitución ahí está, pero no tenemos que invocarla todos los días. Normalmente se dice que el derecho constitucional
tiene la respuesta jurídica a los problemas políticos, ¿no? Entonces, cuando hay problemas políticos es cuando hay que acudir al derecho constitucional, ¿no? Queríamos trascender de lo más amplio a lo más detalle y por eso nuestro vídeo comenzaba hablando de la Declaración de los Derechos Humanos y hablaba de ese derecho a migrar y también del derecho a no migrar. Es algo que está planteado en la Declaración de los Derechos Humanos y está, entiendo que en todas las constituciones de nuestro entorno. María José. Pues así es, en todas las constituciones de nuestro entorno y sobre todo yo creo que debemos hacer también referencia a un concepto que es el de extranjería y que hay que distinguir del de migración. Porque todos entendemos que existe ese derecho a migrar, pero también hay que distinguirlo de los derechos que se conceden como consecuencia del reconocimiento, ¿no?, de la condición de extranjero. Y ahí yo creo que es donde pueden estar algunas de las claves, sobre todo para tratar algunas de las cuestiones que sé que en este programa querías abordar, que era el tema de la ley que se está fraguando en relación a estas cuestiones en Cataluña, ¿no? Que se habla de inmigración, pero ¿realmente es inmigración o estamos hablando de extranjería? Y creo que hay que distinguir también esos dos conceptos seguramente a lo largo del programa. Bueno, es un pequeño avance, pero queríamos empezar quizás en lo más global. Nos han sorprendido algunas imágenes esta misma semana, esa salida de, por ejemplo, de migrantes salvadoreños en Estados Unidos que, bueno, han sido acogidos en su país, pero han sido expulsados por Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. ¿Cuál es la situación en Estados Unidos conforme a migración y a extranjeros, Luis? Ahora mismo lo que está sucediendo en Estados Unidos tampoco se puede considerar que sea un fenómeno local porque se está reproduciendo a lo largo y ancho tanto de Europa como de otros continentes. Sin ir más lejos también, creo recordar en Gran Bretaña están siendo habituales redadas para principalmente perseguir a indocumentados. Estos son inmigrantes que no se han introducido por los controles fronterizos habilitados. Y de esa manera, pues queramos o no, sí, el centro está puesto en Estados Unidos, pero está siendo un fenómeno global. Principalmente en Estados Unidos sucede una cosa tal vez desde la primera legislatura, ¿no?, de Donald Trump, cuando señaló esa primera guerra comercial y dirigido sobre todo a proteger, desde un punto de vista proteccionista, la cultura y la economía estadounidense. En esta segunda guerra comercial va a ir dirigido exactamente a lo mismo, pero ya no tanto protegiendo el mercado nacional, como sí protegiendo el mercado nacional frente a su enemigo principal, China. Dicho de otra manera, el fin va a justificar los medios, que es hacer desde chantajes, persecuciones o, en este caso, devoluciones en caliente de cualquier tipo de migrante. Ya, pero una cosa es la guerra de mercados, una cosa son cuestiones que afectan a la economía nacional, que tiene su traslación a la economía internacional, y otra cosa es coger a personas, montarlas en un avión y llevarlas a... Bueno, en este caso su país de origen, pero por ejemplo en el caso de Gran Bretaña se han habilitado hasta barcos cárcel para trasladar allí a inmigrantes. Yo creo que son diferentes, no podemos equiparar a las personas con las mercancías. No, por supuesto que no, y por ejemplo toda la legislación europea, todas las directivas que se transpusieron, la Ley Orgánica 4/2000 de España y luego diferentes directivas, insisto, de la Unión Europea en el espacio Schengen, siempre se ha priorizado los derechos fundamentales. Y creo que fue en una sentencia del Tribunal Constitucional en el 2020, donde precisamente se discutía, creo que era la disposición adicional 10ª de la Ley Orgánica 4/2000, donde se decía que en las devoluciones en caliente hay que tener cuidado, se pueden realizar, no son inconstitucionales, siempre y cuando se respeten los derechos fundamentales de, en este caso, las personas que van atravesando desde Marruecos a Ceuta y Melilla esas vallas, ¿no?, ese vallado. O sea que dentro de lo que cabe, al menos en Europa, sí que se respetaría o habría ese intento o esa dirección por nuestra parte. Siempre el respeto a los derechos fundamentales. Yo no sé si uno de los temas que nos diferencia de Estados Unidos es que aquí no solamente están realizando redadas contra personas que están en una situación no legal en Estados Unidos, sino que son devueltos a su país y su país los recibe. Claro, es una cosa. Y aparte que hay un intercambio monetario de por medio, que eso es complicado de asumir, ¿no, Javier? Sí, bueno, yo creo que lo que sucede es que en el ámbito de los derechos pues existen notables paradojas, digamos. Primero hay que decir que los derechos se proclaman como derechos universales,
pero hasta tiempos recientes y todavía hoy en realidad, pues solo se garantizan en ámbitos estatales, es decir, cada estado en el marco de sus fronteras es el que tiene esas garantías de los derechos. Luego yo creo que sucede que en este siglo XXI pues hemos empezado con cierto entusiasmo por la globalización y estos movimientos migratorios pues también tenían que ver con esto y de repente pues ha habido un cierto rechazo por algunos países. Pero luego yo creo que por supuesto este Estados Unidos de Trump está abjurando de principios y de valores que creíamos universales, ¿no? Porque una cosa es que cada estado, yo siempre digo, tan populista, porque creo que algo debemos hablar del populismo también, tan populista es decir, recibimos a todos con los brazos abiertos porque hoy no es real, es decir, los estados tienen que controlar sus fronteras, tienen que establecer unos requisitos para ingresar, pero tan populista es esto como lo de voy a hacer un muro o las deportaciones masivas, que yo no digo que no existan, por supuesto, pues el derecho del Estado a regular los requisitos para la entrada y que incluso en ciertos casos, por comisión de delitos o por ciertas situaciones, se pueda producir esa devolución, siempre en el marco de un proceso con todas las garantías, porque el asunto es que si nosotros reconocemos los derechos como nuestros valores principales y luego se los negamos a las personas que llegan, pues eso es terrible. Es verdad que también existe una paradoja, y es que al final decimos, bueno, fuera de nuestras fronteras no nos preocupamos, o nos preocupamos pero no podemos hacer nada, o sea, es muy triste, ¿no? Nosotros tenemos, antes lo comentaba Luis, esa situación que ha convalidado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no sin dudas, ¿no? La llamada devolución en caliente. Nosotros tenemos la valla en Ceuta, en Melilla. Bueno, ahí se planteaba hasta la duda de decir, bueno, nosotros tenemos dos vallas, ¿qué sucede con la persona que se queda colgada en la valla? Está técnicamente en territorio español, ¿no? Porque verdaderamente... Sí, esa franja que hay entre las dos vallas, ¿de quién es? Claro, ¿no? Bueno, es territorio español, esto ya ha quedado claro, y por lo tanto una persona que está en territorio español pues tiene determinados derechos, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos terminó por dar por bueno ese tipo de devoluciones en la medida, pero esto es muy importante, en la medida en que España, como Estado democrático, tiene unos puestos fronterizos donde usted puede ir y si usted invoca persecución política en su Estado de origen, España le va a acoger. Entonces, lo que dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que, por supuesto, todos los Estados que han firmado el Convenio de Roma deben reconocer los derechos de las personas que llegan a este Estado, pero, por supuesto, pues pueden regular cuáles son los puestos migratorios y cuáles son los requisitos para esa entrada. Pero, por supuesto, tenemos obligación de acoger a las personas, bueno, pues que son perseguidas en sus estados, ¿no? Sí, pero No, de que de hecho el Tribunal Europeo ha modificado ahí su posición inicial, porque en un primer momento el propio Tribunal Europeo condenaba a España por realizar esas devoluciones en caliente, y después ha modificado también su postura y ahora sí permite, en la medida en la que ha dicho Javier, que esas devoluciones se produzcan. Lo que sucede es que yo creo que aquí se está produciendo un cambio a nivel mundial, bueno, un cambio en la geopolítica mundial que no podemos obviar, porque efectivamente esto no es solo un fenómeno que se esté produciendo en los Estados Unidos, sino que en Europa, ya primero el Tribunal Europeo a nivel de Consejo de Europa, y en la Unión Europea, que es un ámbito más reducido que el del Consejo de Europa, pero también estamos viendo ya cómo está cambiando la política migratoria y por lo tanto, bueno, pues están produciendo una serie de movimientos, pero porque está cambiando lo que es pues el interés geopolítico y los ejes geopolíticos. Pero es que creo que la llegada de Trump ha sido muy significativa, porque ahora mismo creo que en función simplemente de esta cuestión migratoria podemos preguntarnos si a día de hoy, con las medidas que está adoptando Trump en Estados Unidos o las que dice que va a adoptar en relación a la migración, exacto, las que va anunciando, si realmente podemos considerar que sea una verdadera democracia liberal. O sea, yo creo que cabe preguntarnos ya si es o no es una democracia liberal, si adopta las medidas que va a adoptar, porque verdaderamente hay algunas que no son propias de una democracia liberal. Del respeto al derecho internacional, que parece brillar por su ausencia. Mañana conquistó Groenlandia, pasado mañana Canadá, y ese cambio estratégico de alianzas, que yo creo que eso también es muy importante, porque que Estados Unidos sea aliado de Europa
eso tiene un sentido axiológico, si queremos. Compartimos los mismos valores, esos derechos, la democracia, la separación de poderes, pero que Estados Unidos se alinee con Rusia porque le interesa de cara a enfrentarse a China y no tenga ningún problema en buscar ese tipo de alianzas y se distancie de Europa, que es el ámbito geopolítico que mejor representa esos valores. Ya, pero ahí Claro. el problema reside imprevisible. en qué va a hacer Europa. O sea, la cuestión está en, Europa está dispuesta a asumir un rol de imperio, porque ahora mismo el imperio estadounidense es el que mantiene esos valores tradicionales, judeocristianos, etcétera, todo lo que queramos es lo que lo está manteniendo. La pregunta es, ¿Europa, repito, Europa, sin reírnos, va a asumir ese rol como imperio? Desde Debería. la Bueno, es lo que está intentando. Desde Debería, siempre ¿no? Europa ha tenido un rol de, que no quiero resultar faltante, pero un rol de cómodo, de se está muy bien en el salón de mi casa, soy un burgués, además burocratizado, lo cual ya es un problema superior. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues bueno, las buenas palabras. Si Europa va a asumir un rol hacia adelante desde un posicionamiento imperial, de imperio, Bueno, yo pues no- yo no entonces usaría ni esa tan expresión mal. de imperio, Pero es que claro, Estados claro. Unidos Yo no sigue usaría esa siendo el expresión que único es que pivote que puede sostener esa idea. Sí, pero el problema que yo veo aquí es en qué posición queda ahora mismo la Unión Europea, ya no Europa, la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque tú lo que no puedes hacer es asumir una posición de liderazgo en contra de Estados Unidos, y ahora mismo es la que está intentando asumir. O sea, en contra de Estados Unidos, A lo porque mejor es Estados que no Unidos le- tiene unos intereses Claro. más próximos a Rusia. No le queda otro camino a Europa. Claro, claro, digamos. Por lo menos eso. tener su propia Pero esa posición. es la dificultad de la Europa de hoy en día. Una posición autónoma. Yo no digo en contra de Estados Unidos, yo digo autónoma. Sí, pero es que la posición autónoma- Hemos pasado de la bipolaridad de la Guerra Fría Claro. a lo que se pensó después, que sería un mundo hegemónico liderado por Estados Unidos, que no ha llegado a producirse porque ha emergido China por un lado, y la India por otro lado, y Rusia, y bueno, ahora tenemos... O sea, la situación de Europa, para ser realistas, es que tenemos un mundo multipolarizado y Europa por lo menos tiene que sacar su cabeza ahí y decir, oiga, yo también tengo algo que decir Claro, aquí, pero ¿no? es que ahora mismo que Europa saque su cabeza para decir algo implica que se la puede cortar Estados Unidos, porque no podemos engañarnos. Sí. La posición que mantenga Europa es contraria a los intereses de Estados Unidos. Si a Estados Unidos le interesa apoyar a Rusia para que termine la guerra en Ucrania cuanto antes y hacerse con las riquezas que hay en Ucrania, porque es lo que le interesa, y a la Unión Europea lo que le interesa es que Rusia reciba algún tipo de sanción por la invasión de Ucrania, porque si no, los próximos no se sabe quiénes van a ser. Pues igual es Puede haber uno de los un- Estados Unidos. Entonces, Puede haber la una Puede haber un- posición es puede haber un antagónica punto de entre Europa y encuentro. Estados Una Y Unidos. yo, solución intermedia. tampoco creo que sea antagónica, es autónoma, independiente. Es verdad que esto, en términos mundiales, se produce por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, Estados Unidos, bueno, para eso está la OTAN. O sea, la OTAN es Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, ¿no? En su origen, Sí. pues porque se suponía que ahí había una comunión de valores, yo no lo quiero llamar imperio. Pero ya porque, no. es- A ver, ahora Y ese es mismo... el problema. y entonces ya ahora, no- y eso ahora no existe como tal, pero eso no quiere decir, o sea, yo creo que Estados Unidos, o sea, que a lo mejor Trump se equivoca. Primero se Sí, equivoca bueno, en yo el estoy diagnóstico, convencida. porque Trump Pero ¿desde viene a qué decir, sentido? Europa no Yo ha puesto estoy un euro ahí. convencida de que Y se eso es equivoca. falso. Europa ha puesto dinero. Ah, No ¿sí? tanto como Estados Unidos, ha Y puesto Estados- dinero, Sí, ha sí, puesto sí, otro. sí, 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 Y sí. yo Sí, creo ha que puesto Europa... Macron se lo dijo. Claro, Sí. Macron se lo dijo, exacto. Sí. Oiga, Y bien aquí mal hemos que le puesto. sentó a Y Trump, por Sí. cierto. y luego también te voy a hacer un matiz. Que se lo Tú dices, dijera. la Unión Europea. Pues no, Europa, porque Europa también es el Consejo de Europa, también es el Reino Unido, y si alguien Bueno, cierto. parece llamado a Cierto. liderar la posición de Europa, precisamente es el primer ministro británico ahora. que Cierto, parece ahí que es te el doy la- único ahí debo que ha darte dicho- la razón. Entonces, bueno, y esto no deja de ser otra enorme sorpresa. Por primera vez, quizás en siglos, el Reino Unido y Estados Unidos no están en una sintonía perfecta Sí, en sí, todo. que es su aliado natural. que es De su aliado repente natural. el Reino Unido se Sin embargo, el desvincula de Reino Unido Estados marca Unidos. su propio perfil y dice, no, yo aquí no voy a ir. Entonces, tal vez Trump se equivoca, tal vez Europa, tampoco quiero ser muy optimista, porque luego dicen, no hay optimistas, Ana, dicen, no hay optimistas, solamente hay gente mal informada, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor no tengo toda la información, pero Eso, sí. moderadamente optimista. Es decir, Europa creo que tiene que dar algún paso y está en la línea de darlo y de marcar ese perfil propio. Bueno, ¿no? el problema es hasta dónde puede dar Europa ese paso, que es lo que estábamos comentando antes, teniendo en cuenta que lo que ahora está planteando es simplemente darle a la maquinita de hacer dinero y no sabemos dónde nos va a conducir eso, porque realmente
Europa es que en Europa no tenemos nada, no nos engañemos, o sea, no producimos nada, no producimos repuestos, no producimos no tenemos nada. materias primas. No tenemos materias primas. Digamos que Europa es... Servicios. Europa es servicios. No, y si nos ponemos en el ámbito antropológico o en el ámbito de la vía del conocimiento y del saber, bueno, pues es una reserva de saber, de valores. Grecia. Somos Grecia, Roma y... Tenemos valores, que es lo más importante también. Pero con los valores es lo que decimos. No tienes capacidad para defenderte al final. Entonces, ese es el problema de Europa, que como tú bien dices, nosotros nos hemos mantenido en esa posición, pues quizás de la sabiduría, de la esencia de la sabiduría, del bien vivir. Pues el cinismo. Claro. Del cinismo, el ver el sufrimiento ajeno. El ecologismo, el verde, todo sin tal. Pero claro, nos llega la cruda realidad, que es decir, tenemos un sátrapa a un lado y ahora nos llega otro sátrapa que se nos sitúa en el otro lado y ya nos han hecho un bocadillo y tenemos que salir de alguna manera de ahí. Entonces, el problema de Europa es que ahora mismo tiene que reconstruirse a sí misma y ahí es donde yo veo el verdadero problema, porque ¿cómo lo hacemos? Bueno, para empezar, no nos ponemos de acuerdo en cómo. Bueno, no nos ponemos de acuerdo en qué tenemos que hacer. Sí. Y luego tampoco nos ponemos de acuerdo en cómo. Y mientras lo pensamos, los otros se van rearmando y van avanzando, y nosotros no avanzamos, porque el problema de Europa y la Unión Europea es que somos como un elefante que nos movemos con una lentitud cuando queramos aguardar. Bueno, parafraseando un dicho periodístico, lo que puede ser que le pase a Europa es que no sabe responder a ninguna de las 5 cuestiones, ¿no? De las 5 W, ni qué, ni cómo, ni cuándo, ni dónde y sobre todo por qué. Yo por eso lo que quiero ahí es rescatar un poco la situación de al menos el por qué y el para qué. Yo lo que quiero entender al final es, el otro día Donald Trump señalaba, pues ya sabemos todos, ese aumento del 20-25% de aranceles para determinados productos europeos. Europa ha respondido con la misma vara de medir. Y ahora, hace cuestión de días, Donald Trump señalaba que lo va a subir ya al 200%. La locura máxima, la caricatura exquisita de lo que sería pues un presidente a su medida, ¿no? Pero la cuestión es, ¿por qué sigue haciendo eso Donald Trump? Hablaba con Zelensky el otro día señalando que es como un juego de cartas. ¿Por qué precisamente Donald Trump hace eso? Esa es la pregunta. Hay algunos que señalan que puede ser que lo que está haciendo es forzar una recesión económica. ¿Por qué? Porque de lo mismo que estamos hablando, y lo mencionaba mi compañera María José, de que se necesita reajustar la economía, porque tal vez no sea la solución siempre, si es que alguna vez lo sea, pero emitir constantemente dinero, aprovechar, ¿no?, esa función claramente estatal, que luego fue prestada a Europa, etcétera, tal vez no sea la solución. Y precisamente lo que puede estar haciendo Donald Trump es forzar una recesión económica, devaluar el dólar para que quede una larga legislatura por delante, para reestructurarnos ahora y por fin construir una economía sólida, basada en una reserva sólida, real. Perdona, ahí lo que se devalúa es el euro, porque si nosotros somos los que empezamos a fabricar ningún aspecto dinero, de que lo que esté haciendo Trump esté ayudando a la economía de Estados Unidos. Más bien, al contrario, ha logrado de hecho, 2 desplomes de bolsa. El secretario del Tesoro ha señalado que va a ser Entonces, transicional, que va a haber una etapa en la que lo van a pasar mal. Lo que yo quiero entender es, vale, tienen un proyecto, ¿qué tiene Europa? Pero si es que volvemos a decir, pero nos fijamos en el monstruo de 7 cabezas que es Donald Trump, pero en cambio, ¿Europa qué es? Yo creo que están justo Son al reinos contrario, de taifas. en el error. Sí. Vendiendo datos que ni siquiera son reales y actuando. Sí. Es verdad que Trump, esto se ha dicho muchas veces y yo creo que es cierto, no hay que tomarle literalmente, pero sí en serio. O sea, no hay que tomarle a broma las cosas que dice, tampoco literales. No va a mandar mañana tropas a conquistar Groenlandia, ni Canadá, ni mucho menos, pero él marca ese tipo de intereses, objetivos. tiene su público y eso le funciona, pero eso no va a funcionar en el mundo global porque no es real. Y en cambio Europa, os doy la razón en todo. Pero bueno, llegamos. 2 pasos adelante y 1 atrás, se avanza. Se avanza. En cambio, una conducta errática, que es la que tiene Estados Unidos, puede terminar de cualquier manera. Ojo, que yo Eso sí que es cierto. criticando la actitud de la Unión Europea, no he alabado la de los Estados Unidos, sino todo lo contrario. Yo prefiero 2 pasos adelante y 1 atrás, pero sé dónde vamos, que una conducta errática de he perdido el norte y que lo quede claro, que quede claro que yo estoy de acuerdo contigo en que entiendo que Donald Trump está haciendo un flaco favor a los Estados Unidos, al mundo en general, pero a los Estados Unidos en particular.
Porque, bueno, por muchas razones económicas que no vienen aquí al caso, porque además aquí queríamos hablar de otro tipo de cosas, pero entiendo que Trump funciona como un empresario. Él quiere conducir Estados Unidos como si fuera un puro empresario, o sea, él intenta llevar el Estado como si fuera una empresa. Una multinacional, sí. Como si fuera una multinacional. Eso ya lo hablamos. Y, en algún claro, momento. pero eso para conducir un Estado No funciona. no funciona. Entre otras cosas, porque tienes que tener en cuenta una serie de principios que son los que él se está pasando constantemente. Pues eso, por el arco del triunfo podemos decir. Vale, pues entonces permíteme una cuestión. Otra nación, otro país que también se destaca por su utilización del Estado y de la nación como si fuese una empresa es China. También se vulneran los derechos fundamentales masivamente. La tesitura, por lo tanto, va a ser ¿con qué nos quedamos? ¿Con Estados Unidos? ¿O nos quedamos entonces con China, donde se van a vulnerar constantemente generar una posición derechos intermedia? Hombre, yo creo ¿Qué que es lo que Vale, Claro. entonces nosotros- seguimos pensando en qué va a hacer Europa. Es Yo creo que es a donde debemos yo quiero ir. quedarnos con nuestros valores y los que nos Eso es. acompañen, bienvenidos sean. Claro. Sí, Pero pero para nosotros- eso o sea, tenemos que nosotros- poder no es- imponernos no y es sacarnos China, adelante. exactamente. Hombre, porque si, yo Ya, creo si, porque nos, alguien si puede dejamos decir que nos con los coman, valores no se come. Claro. Bueno, Tenemos que imponernos. hay que poner medios. Hay que poner medios. Yo eso lo tengo muy claro. De hecho, Claro. bueno, Europa va a poner más medios. Es decir, de hecho, ya se ha acordado que primero, Alemania va a reformar probablemente hasta su constitución, para eliminar aquello del techo de déficit. Segundo, se va a decir a Europa, Pero es que eso muy es bien, peligroso también. la Unión Europea va a marcar un techo de déficit, pero si es para invertir en defensa, usted lo puede superar. Lo que usted gaste en defensa. Aquí también cabría preguntarse qué va a hacer España con todo esto. porque Claro, a mí me porque gustaría todavía no se saber qué ¿no? vamos a hacer en Es decir, España. bueno, España, Yo creo que a España le sí es lo pasa que tú dices, ¿no? como a mí ahora mismo con el programa, que había empezado hablando de inmigración y que ahora mismo estamos en geopolítica internacional. No, Pero claro, vamos, bueno, yo encantada, ¿eh? Todo va Es verdad, relacionado. es verdad. Sí, No, sí, no, sí. tú preguntas. No, no, sí, que eso es. estábamos ahí. Hombre, yo creo que España tiene un papel complicado porque por volver a lo que es ya bajamos al territorio nacional y además esto seguro que lo habéis compartido con amigos, más allá de la profesión. ¿Vosotros creéis que la sociedad española primero va a asumir un incremento del gasto en defensa? Segundo, va a asumir, por ejemplo, mandar tropas en un ámbito que puede que no esté bajo el amparo de las Naciones Unidas. ¿Realmente pensáis que la sociedad española va a dar el do de pecho como parece que lo quiere dar Francia mandando tropas? Meloni ha dicho que ella no manda tropas. Y Bueno, el gasto pues en yo defensa, creo que vayamos a España ver. tiene que Deberíamos. tener una estrategia mejor que Meloni Sí. también. Y entonces yo creo que a lo mejor nos sorprenderíamos, porque si esto es un acuerdo de Europa, porque si España diera el paso o quisiera liderar, pues bueno, ya vimos cuando aquello de Irak y tal, que no tiene nada que ver con esto, porque no tiene nada que absolutamente ver. nada que ver, pero bueno, hubo una cierta reacción. Yo creo, en cambio, que la sociedad española es suficientemente madura y suficientemente europeísta para entender que si hay que hacer sacrificios más intensos, pues hay que hacerlos, que si los hacen nuestros vecinos como Francia, como Alemania, que Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial, ha tenido siempre limitado su gasto en defensa porque da miedo que Alemania gastase, o daba miedo, ¿no? Ahora no. Que, bueno, y van a dar todos estos pasos, nosotros tenemos que estar ahí. Y creo que lo vamos a estar y que se va a entender. Sí, pero hay una cuestión ¿Pero fundamental. van a aquí. confluir los intereses de la sociedad española con los intereses del gobierno de España? Pues yo creo que ahí, Ana, Y hay dando una fino. cuestión fundamental que a veces se nos escapa en estos últimos días, y es que deberíamos exigir que eso se discutiera en el Parlamento, porque ahí es precisamente donde están Han dicho los que de momento nada de representantes. nada. Claro, ese es el problema, que yo no puedo criticar que nuestro gobierno invierta en defensa como le ha pedido Europa, no lo puedo criticar, al contrario, creo, como dice Javier, que sería lo justo, lo adecuado, es lo suyo, creo que todos estamos de acuerdo aquí, hay que dar el do de pecho ahí, porque nadie va a venir ahora a sacarnos las castañas del fuego, ¿no? Como se suele decir vulgarmente, pero esto es una decisión que se tiene que adoptar en el Parlamento, es que el Parlamento en los últimos tiempos realmente está infrautilizado, es que hay que llevar estos absolutamente. temas al Parlamento. Sí, para empezar, Es que nosotros como constitucionalistas debemos decir que no se está ejercitando el control al Gobierno como debería ejercitarse en esta legislatura, en el Parlamento. Yo eso se lo digo a mis alumnos,
que verdaderamente estamos con presupuestos de hace estamos 3 con años, presupuestos y que no se puede actualizan. exigir al partido principal de la oposición un apoyo ciego, no negociado. O sea, no se le puede tratar Claro. peor que a Bildu Claro. y luego decirle, tú tienes que apoyar porque tienes que apoyar. No, si eso no para puede aprobar ser. esto tú tienes que cambiar de aliados, pues está claro que tienes o que cambiar de aliados, Claro. o mejor todavía, convocar elecciones. Sí, Y la entonces, disolución Claro. del y entonces en la Congreso. campaña Claro, electoral, claro. Ana, ahí se verá. Y en el Ahí- Parlamento ahí es se donde vería. se va a Yo ver no veo un también. clima para Ahí- de convocatoria de elecciones. Bueno, sobre pero al todo no le menos inter- ir no al le interesa al Parlamento. presidente, por lo tanto no se convocan. Señor Claro, en presidente. el Parlamento Pero sería lo lógico. es donde se evidencian los apoyos y ahí es donde se ve los apoyos de la sociedad, porque cada partido nos representa un sector de la sociedad y ahí es donde se ve Si qué no vas apoyos a, tiene si no esa vas a idea. elecciones, necesitas cambiar de apoyos parlamentarios. Exacto. Porque los tuyos, o sea, los que te han venido apoyando desde la investidura, mal que bien, a veces sí, a veces no, a veces sale adelante, a veces no. Estamos con presupuestos de hace 3 años, no lo olvidemos. Es decir, que ya es una legislatura rara desde el principio. Sí. Gobierna el que no tiene más escaños, tal. Bueno, si quieres sacar esto adelante, yo creo que razonablemente, y esto lo digo de verdad, sería el tema para el acuerdo entre PSOE y PP. Pero el acuerdo hay que buscarlo. O sea, lo que no se puede decir es, necesariamente tienes que apoyar lo que diga, te voy a recibir 20 minutos y, por supuesto, cuento con tu apoyo. Porque, claro, naturalmente el partido de la oposición principal, que por cierto tiene más escaños que el del gobierno, puede establecer sus condiciones o puede establecer el decir, yo quiero también un protagonismo a la hora de ver en Ya, cómo se articula yo creo que esto, estamos ¿no? todos de acuerdo en que ese pacto es difícil. Por Bueno, intereses de unos y de otros. Cuando presiona Europa, ¿no era más difícil, Ana, en 2011 que se reformase la Constitución Sí. en 2 semanas? Sí, Y fíjate. se reunieron Zapatero eran y los Rajoy mismos una pero no eran los tarde mismos- porque la Unión Europea estaba diciendo, pero no eran o los ustedes mismos reforman la actores, Constitución pero o lo no vamos eran a los tener... mismos actores, No era- Zapatero y Rajoy. Sí, pero al final los intereses son los intereses y cuando hay interés se negocia. Y el problema es que no hay suficiente interés por ahora en que eso salga así. Pero eso es lo que yo estoy diciendo, no es una cuestión para que el gobierno apruebe decretos, leyes, estableciendo determinadas medidas. El Es aumento que eso del no gasto es... en defensa puede salir por un decreto de ley, Luis. Claro, pero es que eso no es una cuestión para un decreto ley. A ver, aquí el principal problema reside en que existe una... A ver, por partes. Existe una completa desconexión, y tú lo has apuntado muy bien, entre lo que equivalen las funciones clásicas del gobierno con la total separación, por no decir ignorancia, entre lo que es el Estado de lo que sería el pueblo o la nación. Evidentemente no se deben de mezclar, cada una va por su propio conducto, van separadas, pero ya de primeras, cuando el ciudadano, y lo ve claro, ve que el gobierno no complace a los intereses generales, sino a los de unos pocos, de repente uno empieza a leer artículos en la Constitución y viene el principio de solidaridad y se ríe. Y empieza a leer otros tantos artículos, es decir, el ciudadano de repente se da cuenta de que los intereses de unos no son los mismos que los suyos. No quiero ni pensar entonces si el Partido Socialista de la noche a la mañana cambiase a que el PP o el Partido Popular es su mejor aliado, ya lo que nos faltaba para todavía creernos menos a la clase política, a los partidos políticos. Luego, por otro lado, nuevamente, que el gobierno de España no va ni con los intereses nacionales ni con los intereses internacionales. Ahora mismo estamos viendo un gobierno que está literalmente cediendo el control fronterizo a una comunidad autónoma. Es un tema que quería tratar. Que evidentemente, si lo estamos aquí comparando desde un punto de vista internacional, pues, ¿qué queréis que os diga? Desde luego que España no va a ser el cabecilla de una Europa pionera en el ámbito internacional. Más que nada porque, y esto, si acaso para abrir también ese debate, ¿no? Debemos de tener en cuenta que uno podría decir, vale, es que la organización territorial del Estado español se está expandiendo hacia un concepto federal. No, porque tenemos a Alemania, tenemos a Estados Unidos incluso, modelos federales consolidados que no tienen esas competencias, sus correspondientes Länder o regiones, pueden tener, sí, compartir, pero no el control total, como se está sugiriendo y de hecho se está señalando, habrá que ver el texto. Luego, por otra parte, toda la doctrina del Tribunal Constitucional ha dejado siempre claro que sería claramente inconstitucional atribuir esa competencia. Claro. Que desde el siglo XVI, lo pueden comentar también mis compañeros, sigue siendo doctrina de que forma parte de la El problema es que se nos está vendiendo, perdona, como una delegación, no como una cesión. Pero es un problema terminológico. Mira, hoy había un artículo buenísimo del catedrático de Derecho Constitucional Ruiz Robledo. Bueno, está en su blog, ¿no? Lo publica en su blog, que me ha parecido fantástico, donde analiza precisamente
la literalidad de la ley, sí, y lo que, bueno, de la proposición de ley, de la proposición de ley, y viene a decir que es pues un dislate terminológico. O sea, lo que se está haciendo es revestir una cesión como si fuera una delegación, pero que en realidad ni hay mecanismos de control como se exige en la delegación para esa competencia, que lo que se está en realidad trasladando a la comunidad autónoma es intrasladable, porque es que es inconstitucional que se pueda... Exacto, es que es de todo punto imposible que tú puedas, llámalo delegación, llámalo, no sé, hombre, yo creo que llámalo como quieras. Los ejercicios lingüísticos que se hacen para presentar realidades que tienen un nombre y presentarlas con otro nombre y así parecer que es otra cosa diferente, están en el día a día de la política, pero no de ahora, sino desde hace muchos años, y ejemplos tenemos varios. Sí que es verdad que yo creo que en este sentido, como decía Luis, la sociedad española cada vez es más adulta, y cuando una ministra insiste tanto en decir delegación de competencias, al final todo el mundo entiende que lo que se está haciendo es una transferencia de competencias y tal. Lo que pasa que a la vez hay una especie de desconexión, como tú bien decías. Dice, bueno, es inconstitucional. Bueno, tantas cosas han sido inconstitucionales y de hecho luego han sido proclamadas como inconstitucionales por parte del Tribunal Constitucional, pero han salido adelante, que también la gente dice, bueno, la Constitución es esta pobrecita que todo el mundo invoca, pero que luego nadie defiende. ¿Esto se puede llevar a cabo o dejarse en el limbo de que decida el Constitucional? No, yo creo que, o sea, primero, espero que no se lleve a cabo, porque para empezar no es seguro que esto tenga una mayoría parlamentaria, porque curiosamente los otros socios de gobierno, Podemos y otros, han dicho no, nosotros no vamos a apoyar esto. Yo, a lo que han dicho mis compañeros, me gustaría añadir dos cosas más. Primera, como profesores de Derecho Constitucional, lo explicamos a los alumnos de primero. Se puede transferir o delegar, y esto es igual que sea transferencia o delegación, lo que por su propia naturaleza es susceptible de transferencia o delegación. Y siempre decíamos, esto es ambiguo, no está muy claro lo que es. Suena un poquito a la parte contratante de la primera parte. No, pero escucha, siempre decíamos, hay casos claros. Fuerzas Armadas, fronteras, inmigración. Es decir, si había casos, ¿por qué son casos claros? Porque eso es lo que le pertenece a la soberanía del Estado. Es decir, ¿tú te imaginas que podemos transferir el ejército a Cataluña? Pues esto es igual. No hace falta. La Constitución te dice, puedes transferir lo que por su propia naturaleza sea transferible o delegable. Repito, luego viene el debate de transferencia o delegación, pero previo a esto es que esto es intransferible e indelegable. Segundo, se supone que la delegación es aquello que puedes recuperar y la transferencia no. Es decir, transferencia te lo doy, pues ya es tuyo. Y la delegación, en la práctica, a ver, jurídicamente todo lo puedes recuperar porque esto es una ley orgánica. Una ley orgánica puede ser derogada por otra ley orgánica. Debo decir que todas las leyes orgánicas de transferencia o delegación hasta ahora, o la mayoría, han venido acompañadas luego de reformas estatutarias para incorporar en el estatuto esa competencia. Entonces ya no lo puedes cambiar por una ley orgánica futura. Y esto sigue siendo independiente de que lo llames transferencia o que lo llames delegación. Y lo tercero, siendo como es manifiestamente inconstitucional, pues hombre, yo espero que no se apruebe, pero si se aprueba, no me apuesto nada, y esto ya lo hemos dicho otras veces aquí, Ana, a lo que pueda decir el Tribunal Constitucional, porque tristemente lo que puede decir lo que yo puedo prever sobre lo que va a decir el Tribunal Constitucional no depende de lo que yo creo que dice la Constitución, sino que depende de cómo yo sé que está compuesto el Tribunal Constitucional. Volvemos a esa desconexión. Estamos diciendo que es inconstitucional, que es intransferible, que no aguanta el primer asalto en materia jurídica. Ni el segundo ni el tercero. Ni el segundo ni el tercero. Pero si se aprueba, al final no tenemos... Y lo dices tú, que algo más que yo desde luego entiendes. Mecanismos jurídicos. No tenemos mecanismos jurídicos para decir que no, que esto no va a salir adelante. Entonces al final el ciudadano dice, bueno, sí, pero esto también. Bueno, es que uno de los graves problemas de nuestro Estado de Derecho es que la justicia constitucional está avanzando a una clamorosa falta de independencia. Sí. El problema es el Tribunal Constitucional, para centrarnos, porque claro, si hablamos de justicia constitucional, a lo mejor nuestros oyentes no saben a qué nos referimos, pero si decimos el Tribunal Constitucional, ya lo tenemos identificado, ¿no? Porque efectivamente
el problema es que ya no confiamos en lo que pueda decir el Tribunal Constitucional sobre eso. Tú estás viendo claramente, como digo, ya no solo lo decimos nosotros, es que la doctrina general es bastante clara al observar que ahí hay una inconstitucionalidad manifiesta, pero no, a pesar de eso, no tenemos claro que el Tribunal Constitucional... No, y sobre todo hay un INRI en este caso que yo creo que es particularmente significativo, y es que el Gobierno de España, no el Partido Socialista y sus socios, sino el Gobierno de España negocia esta, voy a decirlo bien, delegación de competencias con un partido que no gobierna. Bueno, eso es mucho más difícil de entender. Ni en España ni en Cataluña, o sea, es una cosa... Pero bueno, el gobierno negocia todo con un prófugo de la justicia española que ordena qué tienen que hacer 7 diputados de su partido en el Congreso, que son los que el gobierno cree que necesita. Pero yo creo que esta vez, insisto, ha rizado el rizo y claro, porque le tiene que salir la cuenta de estos 7... manteniendo todo el resto de la coalición de investidura, y esta se va a resquebrajar por otro lado. Aquí, a lo mejor es más listo de lo que parece el gobierno, y también como en la amnistía, la amnistía ya sabe que va a prometer una cosa que no va a poder cumplir, pero va a poder decir, no ha sido culpa mía. Puede ser que él lleva la proposición de ley, cumple llevando la proposición de ley, y luego, si no sale, son los jueces... Ya, pero imaginaros en el caso, por rizar el rizo, que sale adelante la proposición de ley. El gobierno de la Generalitat, gobernado por Salvador Illa, ¿se podría negar a aplicar o a asumir esa delegación de competencias? Pero... Eso es una pregunta complicada. O sea, que el gobierno podría decir, hombre, yo creo que toda delegación tiene que venir aceptada por el sujeto a quien se le delega, porque eso es una delegación. Pero además, si a ellos les interesa, ¿no? Ya lo sé que les interesa, pero se supone... Por eso la no piden. O sea, por hipótesis, ¿no? Porque no es con quien lo has pactado. Hombre, yo creo que no se va a negar, porque ella... Y aparte sigue siendo una ley orgánica con efectos que se aplican... Claro. Sí, bueno, pero es verdad que la asunción efectiva, igual que hay competencias en los estatutos de autonomía, que si luego no se transfieren efectivamente, porque no... Sí, puede ser que esté la ley orgánica, pero realmente luego no exista la Administración de Justicia. Hay una recepción de la competencia. Varios estatutos de autonomía que la contemplan, pero nunca se transfirió. Y como nunca se transfirió, pues nunca se asumió. Sí, lo que pasa es que ese no va a ser el caso, porque precisamente se está reivindicando. Hombre, no va a quedar... pero la jugada sí sale redonda. Sí, lo que pasa es que ahí se vería claramente la jugada. Diría, bueno, sí, tú me das la competencia, pero luego no la asumes. Yo creo que eso no es factible. No, pero al contrario, digo, tú me das la competencia, yo la asumo, pero realmente yo no he hecho nada. No la ejerzo. Ha sido el gobierno de España con Junts. No, lo digo en el papel de Salvador Illa. Ya. No sé si tiene algún sentido. Puede ocurrir cualquier cosa. Bueno, no, lo digo por eso, ¿no? Lo que sigue siendo una tónica habitual es que al final, últimamente, con todas las leyes orgánicas, todas las normas con rango de ley que van surgiendo por parte del gobierno, siempre la pauta común es la de que no, son leyes que van a ser claramente constitucionales. Lo cual hace entender que es un criterio de valoración del Tribunal Constitucional. Es decir, que tú ya digas que es claramente constitucional, bueno, se valoran las buenas intenciones desde el punto de vista de la justicia constitucional. Si eso es así, ya no sería un tribunal constitucional, claro. Sería un confesatorio, sería algo totalmente distinto, porque se evaluarían las buenas voluntades por parte de un legislador, lo cual es ridículo. Bueno, y se aparta de la propia función que tendría el Tribunal Constitucional. Partiendo de la base de que el propio gobierno, en numerosas ocasiones, ministros del gobierno, presidente del gobierno, habían afirmado previamente que sería inconstitucional una delegación de ese tipo. Una por eso es que estamos también la amnistía, como con la amnistía. Claro. O sea que ahí se produce un cambio de criterio por parte del gobierno. Si nos ubicamos en el papel del ciudadano, al final estamos asistiendo a una serie de anuncios que luego digo esto, digo lo contrario, lo elevo a la enésima potencia, pero tal, y es que al final todo... No solamente el papel lo aguanta todo, sino que es que parece que la sociedad lo aguanta todo. O sea, al final no iba a haber amnistía. Aquí está la amnistía. Sí que es verdad que no se ha podido aplicar justamente a aquellos para los que parece que estaba diseñada la amnistía, aunque sí que se ha aplicado para otros. Al final el ciudadano está como un poco de espectador, y yo no sé hasta qué punto se siente como ciudadano de derecho, ¿no? En el sentido de decir... Bueno, pues es que al final vamos a tragar con todo, ¿no? Bueno, pues el ciudadano yo creo que... Digo, quedan 5 minutos y me gustaría que... Hombre, no, es que claro, habéis empezado con tanta potencia que...
No, pero Se me ha puesto gustaría esto muy negro. no que lanzarais un mensaje idealista, sino un mensaje realista de cara a No, los yo ciudadanos. creo que verdaderamente... No está todo perdido. O sea, primero los ciudadanos pues tenemos muchas formas de actuación, no solo la de ir a votar, y por supuesto la de ir a votar es muy importante, pero no solo esa. Pero lo que dices es cierto, cuando los casos de ilegalidad o inconstitucionalidad más o menos flagrante, por no decir otros de corrupción, etcétera, por no decir otros de imputaciones, o sea, cosas nunca vistas, se empiezan a producir, esto genera un efecto anestesia. De hecho, hay un libro que se titula así, Anestesiados, ¿no? Porque eso es lo que pasa y eso es lo que suele hacer todo el populismo, y aquí tenemos que sufrir, por desgracia, también ese populismo. Entonces quedamos anestesiados y ya cada día la noticia sorprende menos, altera menos, seguimos viviendo y además se da por hecho que esto no le va a generar un daño al gobierno. Bueno, yo creo que eso, por supuesto, y además se culpa a la oposición, de paso, de que no hace lo suficiente. Claro, la oposición no puede derribar al gobierno como no sea armando una moción de censura, porque evidentemente aquí defendemos los mecanismos constitucionales y solo los mecanismos constitucionales. La oposición lo que puede hacer es una moción de censura que en este momento parece condenada al fracaso, no como la que ocupó en su momento a Sánchez, que también parecía condenada al fracaso, por cierto, pero bueno, hubo sorpresa de última hora. Los ciudadanos, pues hombre, los ciudadanos podemos protestar, movilizarnos, señalar todo esto, y hasta cierto punto voy a recuperar también otro libro, aunque con un contexto muy diferente, aquel que decía Indignaos, ¿no? Pues es decir, no quedarnos anestesiados, es decir, no, es que esto que está sucediendo no está bien, ¿no? Sí, bueno, a mí me gustaría, al hilo de esto que estáis comentando, por dar un pequeño hilo de esperanza, creo que los medios de comunicación tenéis mucho que hacer aquí y mucho que ver en intentar evitar esta anestesia que nos invade, por desgracia, a todos los ciudadanos. Pero claro, a mí me quedaría ahí un poco de esperanza si no fuera porque esta mañana leo la noticia de que se ha propuesto la reforma del reglamento del Congreso para intentar evitar que determinados periodistas que no son afines... Bueno, pero eso sería un debate y ahí ya tiemblo. No, pero me da lástima porque es un debate muy interesante. Sí que es verdad que está encima de la mesa, pero yo no creo que sea por periodista afina o periodista desafina. Yo creo que es por la manera de ejercer el periodismo, si está de acuerdo con los códigos deontológicos. Sí, lo que pasa es que eso es peligroso, porque al final... Es peligroso para un lado y para el otro. Claro. Pero yo creo que hay determinados ejercicios de pseudo periodismo que han cogido también mucho brío y que están haciendo flaco favor no solamente al ejercicio del periodismo, sino a la democracia y al concepto de parlamento, ¿eh? Entonces escúchalo, planteamos cuando queráis el debate. No sé en qué consiste exactamente esa reforma, pero a mí de primeras me ha generado suspicacia. Eso sí. Porque al final cuando tocas la libertad de expresión ya hay que andar con mucho cuidado ahí. Entonces a mí lo que me da miedo es que se acabe afectando a la libertad de expresión, porque entonces ya sí que nos caemos con todo el equipo, ¿no? Claro, bueno, pero a la libertad de expresión se le puede atacar directamente, puede ser por la reforma del reglamento del Congreso, quién tiene habilitación para entrar a trabajar o quién no tiene habilitación, pero también se le puede atacar de otras formas por supuesto, colaterales, por supuesto. ¿no? Yo qué sé, apretando quizás, abriendo, cerrando el grifo de la publicidad. Sí, que por cierto, así es como se ataca ahora. Y se hace de muchas maneras, Exacto, claro. así es como se hace ahora. Eso requiere un a la monográfico, libertad de yo creo. expresión, o generando la falsa imagen de que todo es libertad de expresión, abriendo canales donde sin duda, vale el ataque, el insulto o la mentira, de la que Luis, por cierto, sabe mucho. No, sí. Ya que estamos esta noche con temas de libros, también recomiendo yo el libro de... Vale, pues ya tenemos dos y el de Luis 3. Sería El principio de responsabilidad de Hans Jonas, si no me falla la memoria. Es decir, lo que también el ciudadano debe de darse cuenta es que lo que sucede en redes sociales también puede considerarse como una especie de simulación de lo que es la vida real. Pero todos sabemos que de la simulación de un incendio a un incendio hay un largo trecho. Para empezar, de que exista el incendio, la propia esencia del concepto. Y con esto puede pasar lo mismo. Uno puede sentirse, no sé, el mayor crítico en materia de política y el mayor experto en el ámbito constitucional en Internet,
pero luego no demostrarlo en la realidad. Falta un concepto de sociedad civil, al menos en España, es decir, un concepto de sociedad que sabe construir y aplicar los principios constitucionales de los que todos más o menos podemos estar al final de acuerdo. Separación de poderes, principio democrático, derechos fundamentales, más o menos Estado de Derecho, es decir, todos podemos estar de acuerdo en esas premisas. ¿Qué pasa? Que hay al final una falta de mecanismo entre lo que se puede observar al final en Internet, donde parece que todos somos muy gallitos, con su expresión radical, práctica, que es ejercitar esos derechos fundamentales. El de expresión, sí, pero canalízalo hacia un derecho de reunión, de asociación, de manifestación, claramente dirigido a tu actitud política. Porque al final el Estado se puede basar en una unidad política. Si no existe esa unidad política, hay una falta de fusión de identidad. Si no hay identidad, entonces es muy fácil de que cualquier gobernante pueda tratar, desde la demagogia o desde el populismo, como se ha dicho, tratar de arrogarse ese principio de identidad y que la gente le pueda reconocer como propio. Ha pasado en numerosas ocasiones a lo largo de la historia. Pedro Sánchez o cualquier otro político que existe, pues probablemente haga lo mismo, pero yo insisto en la base. Si no existe una base cívica de responsabilidad de cada ciudadano, de proteger lo que es suyo, y esto, por ejemplo, y termino, se veía antes en la antigüedad hace 50 años con nuestros abuelos. ¿Por qué cuidaban todo lo que rodeaba a su casa y a su hogar? Porque lo habían construido ellos. Pues esto es igual, ese sentido de pertenencia de lo que te rodea, que no lo he construido yo, ¿cómo que no? ¿Quién lo ha pagado? Pagamos todos los contribuyentes, ¿no? Pues ese sentido de responsabilidad yo creo que a veces se difumina cuando uno está metido en tantas películas y en tantas teorías de la mentira cuando está en Internet, ¿no? Donde todo parece lo que luego al final no es. Entre otras cosas, que parece que tenemos libertad de expresión en redes sociales, pero luego no las ejercitas en la práctica. No, y al revés, en la realidad, tú te generas una imagen a través de las redes sociales de que eres un gran profesional de los medios de comunicación, de que eres la voz del pueblo, cuidado, cuidado. Con lo que porque al final, sí, lo he visto en Twitter, lo he visto en Internet, o yo me autoproclamo la voz del pueblo. Algunos ejemplos hemos tenido que, por cierto, han llegado a ser, o son, de hecho, eurodiputados en la Cámara. Bueno, ha sido un programa hemos empezado yo creo que en cuarta, y hemos terminado en 8 velocidades. Yo estoy encantada, pero el tiempo es el que manda. Se me han quedado bastantes ítems del guión que teníamos preparado, pero yo creo que hemos dado una buena vuelta. Me quedo con esos 2 libros, Anestesiados, Indignaos y El principio de responsabilidad. El principio de responsabilidad, y con María José, como siempre, con su sentido común que tiene y mucho. Son unos privilegiados vuestros alumnos, ¿eh? Yo lo digo. Me dan ganas a mí de acercarme. Esto se lo vamos a pasar a ellos en clase, el corte de esto que has dicho, para que veáis lo que dice. Sí, me dan ganas de ir, por lo menos de oyente, ya estudiar, ya estoy un poco mayor, pero por lo menos de oyente. Muchísimas gracias a los 3, por cierto, no lo he dicho, los 3 profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha, ejerciendo aquí muy cerquita de nuestros estudios en la Facultad de San Pedro Mártir, y además preparando ya esas jornadas de constitucional. Sí, la especialidad de justicia constitucional, que es en el mes de julio. En julio. Todos los años, y que reúne siempre a más de 100 juristas, de 100 cursantes y de 70 ponentes de todos los países de Europa e Iberoamérica. Así que, y esto ha sido en apenas 50 minutos. Imagínense en unas jornadas lo que da de eso. Y muchísimas gracias a los 3, de verdad, y a todos ustedes. Volvemos la semana que viene. Buenas noches.